a poco. Entonces quise llamar a este encuentro liderazgo cristiano un asunto del corazón, porque cuando uno piensa sobre el liderazgo a nivel general es otra cosa, pero lo nuestro es un asunto del corazón. Entonces quiero agradecer con humildad y alegría la oportunidad de compartir con ustedes una perspectiva del liderazgo. Entiendo lo que ustedes desean de este encuentro, me lo han manifestado cuando hemos hablado, y quiero con optimismo poder satisfacer sus buenos deseos con la perspectiva de motivar en la construcción del reino de Dios, cada quien desde su propio llamado. Con mucho respeto he querido escribir y leerles para poder ser preciso en las ideas, y con este gesto quiero decir lo mucho que significa esta oportunidad de fraternizar desde quien nos une. El autor de todo es Dios. Él es quien nos ha reunido y por medio de Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo, por lo cual me parece de importancia capital que lo invoquemos, aunque ustedes ya oraron, y muy bonito, y cantaron y con mucha devoción, y yo qué chévere, lo he oído, la canción es bonita, dan ganas de cantarla. Después de todo, el Espíritu Santo pues es el paráclito, nuestro facilitador. Por eso, pues de todas maneras, con el permiso de ustedes, yo quiero pedir su presencia santificadora, sus dones y frutos, para que lo que se diga, que lo decías tú también en la oración, lo que se comparta, sea para la mayor gloria de Dios, provecho nuestro y de las personas que Él permita que les comuniquemos nuestras experiencias, conocimientos, pero lo más importante, el amor del Padre. Ese amor del Padre que compartimos es el mismo amor que mueve al líder cristiano. Así que el genuino liderazgo cristiano es un asunto del corazón, que no se crea en un corazón humano, sino en un corazón que palpita ante lo trascendental. Es un amor que arde en celo apostólico. Es un amor que, impulsado hacia los más nobles sentimientos, tiene puesta la mirada en el cielo para sí y para todos los que más puedan. Es un amor que, como bien lo dice San Pablo, es paciente, es servicial, no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y quise retomar este himno porque yo cada vez que lo leo pues me da como palo, ¿no? Digo, me falta todavía mucho reflexionarme en el amor. Y es tan bonito, es toda una guía. Es una fuerza interna que moviliza todo el ser. Es sin duda un don, una gracia, una iniciativa por parte de Dios que a lo largo de la historia ha escogido ciertas personas. Y como aparece en el Magnífica, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y así confunde a los sabios de este mundo, como lo dice Jesús: te doy gracias, Padre, porque le has escondido estas cosas a los soberbios y se las has revelado a la gente sencilla y humilde de corazón. Las elecciones de Dios son extrañas. Cuando me miro a mí mismo lo compruebo. Conociendo la Biblia lo comprobamos. Y de algunos ejemplos que todos conocemos. Moisés no podía hablar bien. Jonás huye de la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento Pedro tiene miedo, era inclusivo también. Pablo se reconocía débil y de ello se ufanaba. Extraño, ¿no? Solo sabía que le bastaba la gracia de Dios. Es decir, Dios, como dice una conocida frase, no llama a los calificados, califica a los llamados. Podemos hacer una lista de lo que es un líder, humanamente conociendo, ¿no? A ver, esto es nuevo para mí, es un poco anti-tecnología, ¿no? Eso. Una lista como de los líderes, porque uno ya conoce de los líderes en general y no es malo. Podemos hacer una lista humanamente hablando, que es lo que buscan las empresas. Y este mundo elitista cada vez es más así. Se busca una persona perfecta que pueda ayudar a producir dinero. Los demás se descartan. Pero la sabiduría divina piensa de un modo muy distinto.
A menudo el elegido de Dios siente, piensa y hasta dice, yo, pero mira este o esta, otro es mucho mejor que yo, y por eso no acepta el llamado y no permite que la gracia de Dios fluya y saque lo mejor de sí. Pero como diría un hermano nuestro, cuando Dios te quiere, te sigue, te persigue y te consigue. Dios insiste. Pero hagamos una lista antes de las cualidades de un líder, y yo las copié aquí también, que se vea un poquito grande. Bueno, tiene un pensamiento positivo, es honesto, sabe delegar, buen comunicador, inspira, alegre, aprecia los logros, es guía, y eso de guía hace parte de la etimología de la palabra liderazgo. Un líder es un guía. Fomenta buenos hábitos, es neutral, es fuerte, alegre, persuasivo, influyente. Son características de un líder, digamos, conocido en el mundo, en el común. No está mal, está muy bien. Yo pienso también que los líderes que Dios elige llegan a eso. Pero todo eso se logra con la ayuda de Dios. Es cierto, Dios prepara los llamados, pero la persona casi que ni se da cuenta. Cuando Dios elige en nuestro mundo de fe, la persona casi ni se da cuenta porque no se propone nada de esto. Y ahorita digo a qué líderes voy como orientados. Simplemente la persona va andando, se encuentra con una realidad. Y este tema de la realidad lo subrayé incluso aquí en la hojita y quisiera ser muy insistente en eso. Porque el líder católico es un líder que se da cuenta de la realidad y luego da una respuesta a ella, pero más adelante profundizaré al respecto. Y va respondiendo a ella con fe. Porque en el mundo empresarial de pronto se responde de una manera empresarial, con unos fundamentos, con unas capacidades, lo que sea. Aquí no, aquí simplemente se van dando y solo se sabe que se tiene amor para poder compartir con los demás. Entonces va respondiendo a ella fortalecido con la oración, amando mucho, pensando en el cielo. Este ha sido el liderazgo a lo largo del tiempo en la Iglesia Católica. Es como lo básico y quiero citar algunos ejemplos. Este ejemplo, entonces uno ve a San Juan María Vianney, el patrono de los párrocos. Es un sacerdote del año 1786. Quizás han pasado muchos años, pero quiero justificar lo dicho anteriormente. Ya citaré ejemplos más cercanos a nuestros días, pero me parece importante citar a este sacerdote porque resulta que él no tenía cualidades de nada. Él solamente amaba a Dios y lo amaba mucho. Se preocupaba por conocerlo muy bien. Decide entrar al seminario, pero no puede estudiar porque en esta época estallan revoluciones en Francia, Napoleón toma el poder y entonces ya cuando no pueden estudiar, acaban con todo lo que sea religioso, católico, matan a las personas que demuestran, manifiestan esta fe, como lo ha habido y ha sucedido a lo largo de la historia. Entonces no puede estudiar, por lo tanto su cerebro no se puede desarrollar a tiempo. Cuando por fin cumple la edad y decide entrar al seminario, entonces le toca irse a prestar servicio militar y él se esconde porque él dice: es que yo no quiero servir a la guerra, yo quiero servir a Dios. En ese esconderse, él huye, trabaja en cosas muy humildes, en el campo, lo que sea. Finalmente pide mucho a Dios que ojalá se acabe la guerra, no sé qué. Y un día Napoleón dice: voy a expulsar a todos los remisos. Y entonces se salva, porque si lo hubieran cogido de remiso hasta lo ejecutan en esa época, ¿no? Entonces Dios le abre la posibilidad de entrar al seminario. Y una vez entra al seminario, él tiene una característica, que es muy bueno y es muy piadoso, pero es muy brutico. Es muy brutico sobre todo para la lengua que en esa época se exigía, que era el latín. No le entra el latín por nada del mundo. Y eso dice alguna palabra en latín, no entiende absolutamente nada. Pero lo que ven los superiores es que él tiene otras habilidades. La habilidad de él es que puede amar. Entonces no confían mucho en él, se va un poco como retrasando este periodo de la ordenación, que es cuando ya le dicen a la persona que puede ejercer como sacerdote. Y luego en esa falta de fe hacia esta persona, entonces le dicen que no puede confesar. Y eso pues en nuestra iglesia es muy importante, pero es porque no confían en él, porque usted es muy brutico, usted no puede confesar, pero él no le pone cuidado a eso. Él solamente quiere ser ordenado. Y lo mandan a una iglesia donde solamente van 3 gallinas, en serio, el altar estaba con gallinitas, e iban 3 abuelitas a rezar. Nadie más iba a esa iglesia. En el pueblo hay cantinas, la gente trabaja los domingos, la gente hace cosas que no tiene que hacer.
Y llega este padre ahí con un sentido de austeridad, mucha mortificación, mucha oración, mucho amor hacia los demás. Lo colocan bajo la guía de otro sacerdote. Como este sacerdote muere, les toca por obligación, ya como porque tocó, le dice, bueno, usted puede confesar. Y él empieza a preparar muy bien sus discursos, sus sermones, no es capaz de hablar mucho, no tiene tampoco esa capacidad de la oratoria, todo lo escribe. Y a lo que escribe le dedica muchísimas horas para que algo salga medianamente decente. Y la gente empieza a notar eso. Empieza a notar que es un padre primero que se mortifica. En esta época se acostumbraba que incluso se flagelaban en las noches y se flagelaban por la conversión de sus fieles y por el pago también de sus pecados. Entonces la gente lo que escucha en la noche es que se da cuetazos terribles, durísimos. Era parte de la concepción de la época, hoy en día ya es muy diferente. Y también que solamente se comen 3 papas o 5 papas a la semana. No desayuna, no cena, solamente come papas. Entonces la señora que le cocina le toca despedirla porque yo que le cocino a usted dice, tranquila que yo solo me hago 5 papas y ya. Entonces parece que Dios escucha esta oración. La gente se va como interesando, empieza a asistir a la misa, él aprovecha las misas en las que van las personas y es muy fuerte su predicación. Luego cuando van a la confesión se encuentran con un hombre supremamente amable y se empieza a convertir en un líder, en un auténtico líder. Se empiezan a cerrar las cantinas de alrededor. La gente no solamente se confiesan las de su pueblo ahora, sino que viajan de muchas partes de Europa a confesarse con este sacerdote. Flaquito, que no le han tenido fe, un sacerdote que al principio era muy austero, muy duro, pero que después con el tiempo va comprendiendo la amabilidad y la bondad y expresa eso en la confesión. Luego Dios le llena de unos dones. Entonces él ve a alguien y dice, tú como que necesitas más la confesión, tú como que necesitas más esto, y a cada uno le da la palabra precisa. Se levanta a las 12 de la noche a confesar a las personas y en el confesionario dura más o menos 18 horas confesando. Luego empieza a hacer algunas obras de apostolado, pero no parte de ningún dinero, parte de la obra de la divina providencia. Es decir, al punto al que yo quiero llegar es que el liderazgo católico, yo también desde que la elección de Dios a nivel general es una elección que a veces va un poco en contra a los ideales que nosotros tenemos de líderes. Esta persona lo amaban demasiado, intentó hasta escaparse y él quería irse, más bien era a un monasterio a llorar sus pecados, decía él. Quería irse a estar en oración el resto de sus días, no pudo conseguirlo. Todo el tiempo la pasó trabajando y haciendo obras por los demás. El fundamento de este hombre, como lo leí ahorita, era la oración y la penitencia, pero también un gran amor por los demás. Y se convirtió en el patrono de los párrocos, o sea, como un modelo a seguir para los párrocos en todo el mundo. Que no lo dejaban confesar. Esta historia me parece maravillosa, yo lo sigo leyendo, tiene muchas cosas que aprender. Luego, aquí, hago un pequeño paréntesis, después diré con algunos líderes cristianos católicos, dice, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor. Jesús, en este pasaje bíblico, está tratando de explicarles que las cosas de Dios no son al estilo de los hombres, que no se trata de tiranizar, no se trata de poder, porque el poder es delicado, ¿no? Decía una amiga, usted debe la tentación más grande, poder y plata. Una persona puede ser antes de que tenga poder y plata, cuando tiene, muchas veces sus ideales, su nobleza, su corazón se empieza a transformar. Es muy delicado, uno dice no, yo de pronto no. Como dicen algunos salmos, yo decía muy confiado, no vacilaré, apartaste tu mano, Señor, y quedé desconcertado. Se trata de ser. Una cosa es tener, otra cosa es ser. Se trata de amar. Nuevamente, el amor. Se hace por amor a Dios. Y ese es el amor más grande, el que es el amor de caridad. El que no se pone a considerar quién es la otra persona en sus creencias, en su ciudadanía, si es agradable físicamente, sino que le atiende, como en la parábola del buen samaritano. Ese es un líder, es uno que no conoce la indiferencia, es uno que no hace el menor esfuerzo, sino que da lo mejor y está pendiente acompañando el proceso. Luego, Jesús pone un gran estímulo.
Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Este texto bíblico, chiquitico, más larguito, ¿no? Yo solamente tomé un pedacito, pero como para poner en contexto. Este texto bíblico, motivación del maestro, ha animado a muchas sencillas personas a trabajar heroicamente por otros hijos de Dios. Tal es el caso de una líder muy conocida en la Iglesia Católica, que es la Madre Teresa de Calcuta. Y aquí sí compartimos algunas cositas. La Madre Teresa de Calcuta nace en el año 1910, muere en 1997. En todas sus obras coloca una crucecita y abajo coloca una de las palabras de Jesús en la cruz: tengo sed. Y aquí un video. No hay que ser tan trabajo, tal otro, no sé qué. Es cierto, incansable. Yo quisiera un poco como ilustrar la vida de ella, varias cosas, ¿no? Yo la veía en la imagen, está al pie de una mujer muy elegante, está al pie también otra con la princesa Diana, y entonces uno mira la diferencia, ¿no? Lo que es esta líder Diana, la princesa, y lo que es la Madre Teresa de Calcuta, una mujer chiquitita y arrugadita y todo. Decía: yo soy feita, pero yo adorno mi cara con una sonrisa. Y yo nunca había pensado que era fea hasta que leí eso en su propia biografía, ¿no? Para mí era una mujer hermosa porque sabía sonreír. Ella estaba en una comunidad trabajando con niñas de estrato medio alto, pero recuerda, la mamá le manda una cartita y le dice: acuérdese que usted entró para trabajar con los más pobres. Y entonces cuando ella decide irse a Calcuta, al lugar más pobre de los pobres, y no se va con una gran suma de dinero, se va con un par de dólares, unos cuantos dólares. Hay un mendigo que está pidiendo ayuda, le da parte de ese dinero que tiene ese mendigo. Hay un padre que está pidiendo limosna, le da la otra parte a ese padre y ella se queda sin nada. Se va a buscar refugio a un convento. En ese convento todos los días prepara un portecito, un porta de comida, va y trabaja todo el día con esa gente enferma, mucho trabajo, poca comida, y luego la gente se le empieza a pegar. Se le empieza a unir una mujer primero, que ella incluso ni quería como recibirla ni nada, pero bueno, es que finalmente como que la recibe, y de un momento a otro llega lo que, pues la bendición de Dios, ¿no? Cuando se da cuenta esta mujer al final de su vida tiene 400 casas para el servicio de los más pobres en todo el mundo. Y ha creado o ha fundado 4 comunidades religiosas, 2 para la vida de, o sea, de servicio, de hacer el trabajo que ella hace incansable, y 2 para la vida contemplativa, una masculina, una femenina en cada una de esas ramas. La contemplativa es la que se dedica solamente a la oración y trabaja desde su casa. Pero hay detalles muy simpáticos en la vida de esta mujer. Yo nombraré algunos de los que me acuerdo y de los que más me han impactado. Me acuerdo, por ejemplo, que ella tenía un comedor para la gente pobre en la India, y un día no tiene para darles comida. Entonces la gente se pone muy brava y va a quemarle el comedor comunitario. Entonces la madre pues tiene que llamar a la policía, detienen a la gente, lo que sea, y al siguiente día ella ¿qué hace? Como ya tiene comida, vuelve a abrir el comedor comunitario. Que eso me parece muy diciente, porque otro podría decir: ah, no, están con esas, pues ahora los dejo una semana sin comida, ¿no? El amor, ella tenía una frase muy larga, una oracióncita, dice: sirve de todos modos, ama de todos modos, le pueden destruir a usted todo lo que ha construido, construya de todos modos. Y al final dice como: ama de todos modos, porque Dios nos ama a nosotros también como somos, con nuestras debilidades, de todos modos. Luego también recuerdo alguna escena que está con un señor en la calle tirado, y entonces el señor le está agonizando, y él le dice: mire, yo pues no creo en Dios, yo no creo en Dios, pero si Dios existe, debe tener un rostro como el suyo. Si Dios existe, debe ser como usted. Otro le dice, también moribundo, porque ella tiene mucha gente muy enferma, sabemos que trabajó con leprosos, no sé qué, gente muy enferma, está agonizando también, y entonces el Señor la mira y le dice: yo a usted la odio. Y entonces ella le dice: yo a usted lo amo. Y él le dice: a mí nunca me habían dicho en mi vida que me amaban. Y se muere como feliz, se muere tranquilo, ¿no? Cuando citaba anteriormente este texto bíblico de que a mí me lo hicieron, ver en la otra persona el rostro de Cristo, pues es que lo citaba como introducción para la Madre Teresa de Calcuta, porque ese texto
fue fundamental para ella, para su vida de apostolado y para decidirse a hacer pues todas estas obras y de esta manera tan especial. Ella y muchos santos en la iglesia, pues cuando tratan con otra persona, no están tratando con una persona solamente de carne y hueso, están tratando con un hijo de Dios, están viendo a Cristo en esa persona. Y es un texto de aliciente y también de prevención. La siguiente parte del texto es: aléjense de mí, porque tuve hambre, no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, estuve desnudo, no me vistieron, etc. Vayan al fuego del infierno, etc. No, en fin. Pero la motivación de la Madre Teresa es esta: yo quiero cuando llegue al cielo que Jesús me reconozca, y me reconozca porque yo fui capaz de reconocerlo, de no solamente ver un montón de carne y hueso en las personas y de ver solamente sus debilidades, sino que pude ver más allá. En el seminario y en los conventos y en los monasterios, cuando llega alguien, la idea de nosotros es que llegó Jesucristo. Entonces uno corre a verle. Y si necesita un favor, pues con mucho gusto, porque es Jesucristo el que me está pidiendo ese favor. Eso hace parte del liderazgo cristiano. Cositas muy sencillas. Bien. Cuando uno se pregunta quién es Dios, o cuando uno pregunta quién es Dios, hay una respuesta que le define muy bien. Dios es amor. No sé si estamos de acuerdo, como lo que hemos estado construyendo. Hay otras características. Dios es Padre, y Dios es nuestro Padre, que es omnipotente, omnipresente. Pero quizás la que más se ajusta es que Dios es amor. Sabemos que Jesús es Dios, por lo tanto, Jesús es amor. Y hace poco me daba cuenta de algo interesante. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, está trazándonos una ruta que nos hará felices. La ruta es el amor, no es otro camino. No es el camino, por ejemplo, del odio, de la envidia, del mal genio, no. Es el camino por el cual amamos. Buscamos la verdad, y la verdad no es el deseo de poder. La verdad no es ser famoso. La verdad no es el dinero y saber muchas cosas, no. La verdad es el amor. Y luego la vida es el amor. Cuando sentimos amor por Dios, por nosotros, por los otros y por lo otro, entonces nos encontramos verdaderamente vivos. Quizás caemos en estados de letargo, en los que prima la oscuridad porque nos alejamos de la luz del amor que es Cristo y que exige testimonio. Un testimonio que brota de una vida coherente. En este orden de ideas, para introducir, yo tuve la dicha y la gracia de conocer a un hombre que siguió esta ruta: camino, verdad y vida. Yo confieso que hace unos pocos meses, para mí de pronto esta frase o esta ruta de Jesús no me era muy diciente, hasta que comprendí esto: la ruta, que la ruta es el amor, el camino es el amor, la verdad es el amor, la vida es el amor. Por eso pues he querido hablar también del padre Javier de Niccolò. Nació en el año 1928, murió en el año 2016. Y una de sus frases célebres es: la mejor profesión es servir. Desde el apostolado que se quiera, desde el llamado que Dios le haya puesto en su corazón, la mejor profesión es servir. Entonces, bueno, voy a contar algunas anécdotas. Primero, el padre era italiano, era de Bari, Italia. Sufrió las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Allí murió su papá y su mamá tuvo que ver por él y por sus otros hermanos, creo que eran 6, 7 hermanos. Y un padre salesiano fue y le dijo: oiga, ¿usted no quiere ser sacerdote? Y él le dijo: no, yo no quiero ser sacerdote ni a palo, yo quiero ser piloto, otra cosa, lo que sea. No, pero tú no has pensado, uno cómo puede ser feliz. Uno es feliz sirviendo. Entonces, si tú sirves, eres feliz. Y luego le dijo otra frase que lo impactó y con eso se lo echó al bolsillo. De pronto no la frase más espiritual que uno está esperando, pero le dijo: el hombre está hecho para pensar. Y usted como sacerdote puede pensar mucho. Entonces él empacó todo y se fue de religioso salesiano. Y se vino de religioso salesiano a los 18 años, entró a Buenaventura y su salud un fracaso. De pequeño había tenido una enfermedad en los pulmones, casi se muere. En Buenaventura apenas llegó, le dio apendicitis,
también casi se muere, o sea, tenía todos los problemas del mundo. Creció, se formó y la vida simplemente le fue llevando. Y le fue llevando siempre hacia las personas más pobres. En Colombia estuvo en Barranquilla en el Rebolo, o el Rebollo, no sé si se pronuncia. Rebolo. Y en el Rebolo estuvo ahí con gente muy necesitada, empezó siempre con esa inquietud. Pero no que él se lo haya propuesto, Dios fue como el que se lo propuso y a él le iba muy bien. Más adelante estuvo de capellán en la cárcel con jóvenes menores e hizo una tarea muy interesante. Se llevó a todos sus presos al mar y entonces le dijeron que si se escapaba alguno, él tenía que pagar la condena por el que se escapara. Ningún chinito de estos se le escapó, todos volvieron a la cárcel juiciosos y felices. Cuando vino el Papa Pablo VI, le pidieron que todos los muchachos habitantes de la calle los metiera a la cárcel para que el Papa no viera que había tanto habitante de la calle en Colombia, que en esa época el fenómeno era mucho más fuerte que ahora y con niños y con jóvenes. Los metió todos, le fue divinamente. Y el gobierno de Colombia le propuso que colocaran un programa. Y él, no quiero trabajar con el gobierno. Finalmente lo persuadieron y empezó a hacer una obra muy bonita, una obra única. O sea, una obra lógicamente que uno siempre toma modelos anteriores, pero fue única porque él incluyó el arte como un mecanismo o como estrategia para la resocialización. Entonces tenía varias etapas el poder rescatar a esos niños de la calle. Primero que todo, él se metía a las alcantarillas donde dormían los niños en las noches y los iba sacando de allá. Cuando se acaba, les daba un rico chocolate caliente en Bogotá, que en esa época era mucho más frío que ahora, les daba pancito, ¿no? Y luego al final les daba cigarrillos y les daba platica. Es decir, no era como solamente venga, rezamos lo que sea, no, él conocía qué era lo que a ellos les gustaba. Y luego poco a poco se los fue ganando, se los fue echando al bolsillo. Después de que pasaba esa etapa que era la operación amistad, se llamaba él, entonces iban a un lugar que es un patio, le llaman el patio. En el patio iban, y todavía hoy en día funciona el programa, iban, desayunaban, almorzaban, se bañaban, les lavaban la ropa, jugaban fútbol, nada de palabras, no les decían muchas cosas, no les tenían que decir nada, simplemente era ir estando. Luego el mismo muchacho era el que pedía, oye padre, yo quiero internarme, porque yo no tengo dónde vivir, porque al final del día los mandaban a la calle. Se no puede pasar de un estado de calle directamente a tener, por ejemplo, normas y reglas. Y la filosofía de él era la filosofía de la libertad, que para el habitante de la calle es muy importante eso. Lo que el habitante de la calle busca es su libertad. Está cansado de las estructuras, está cansado de cumplir en el trabajo, cansado de cumplir en la casa. Y el padre sabía darles en el blanco, les daba libertad. Te quiero decir, claro, vete, lo que sea. Pero el mismo muchacho era el que pedía estar interno, estar más tiempo, lo que sea. Algunos, los que consumían más, los mandaba al Amazonas, una isla donde no había sino piedras, no había nada de droga, y allá se desintoxicaban. Claro, él no atendía a 100, 200, atendía a miles de jóvenes, muchísimos, cada año. Muchos se resocializaron, unos son ahorita profesionales, algunos se los mandó a estudiar a otros países, incluso uno cuando era ya viejito le dijo, padre, yo le quiero hacer un regalo, le quiero pagar un viaje a Tierra Santa. Entonces, bueno, ya que me regalas un viaje a Tierra Santa, regálame también un viaje a Italia, ¿no? Entonces llegó un muchacho de la calle y se lo pagó todo. Pero un muchacho de la calle que nadie daba un centavo por él, el padre con mucho tacto, con una pedagogía muy específica, haciéndolo sentir importante. Porque después de que entraban al programa y eran internos, les enseñaban música. Pero no aprendían música cualquier bobada, no sé, digamos ahí 3 noticas y ¡ay, bravo! No. Era música excelente, música de calidad, música clásica, con los mejores profesores que habían, por ejemplo, de la Filarmónica de Bogotá, etc. Luego conformaba una banda y con esa banda se iba de gira. Fueron de gira a Estados Unidos, fueron de gira a Europa, fueron de gira por Latinoamérica, o sea, siempre pensando en grande. Lo mismo, algunos, por ejemplo, en Cali, sobre todo, era un programa y aprendían circo. Lo mismo, giras, salsa, pero todo era como unos profesionales. Bien hecho, todo excelente. A los muchachos les pagaban, si usted estudiaba música, entonces le pagaban un poquito más. Si estudiaba banistería, también le pagaban. Y luego iban a un banco que se inventó allá, entonces iban y cambiaban. Yo tengo tanta plata, véndame ropa, véndame zapatos, pero se lo estaban ganando con su propio trabajo. Entonces él utilizaba esa frase de San Pablo, el que no trabaja, que no coma. Pero todo un sistema muy pedagógico.
Llegó a tal punto la organización de su programa que los mismos muchachos se autogobernaban. No habían adultos ahí con ellos. Entre ellos mismos había un alcalde, secretario de educación, policías, había de todo. Ellos mismos se autogobernaban. Es el autogobierno. O sea, un programa exitoso que luego se copió incluso en la India y se copió también en Latinoamérica. Una nueva forma de resocializar a los jóvenes. Aquí, perdón, antes de pasar a los videitos, yo sé que pueden pensar de tanto, pero bueno, algunas características de él, ¿no? Problemas económicos que tenía por montones. Yo a veces llegaba a hablar con él y ¿qué más, padre? ¿Cómo está? Más o menos, pero voy a estar mejor. He construido esta obra, no sé qué, pero tal persona o tal alcalde, para no decir nombres, pues la construimos, pero como es de izquierda ya no me va a cumplir nada y quedé endeudado como con 1.000 millones de pesos. Eran deudas grandísimas, al final de su vida tenía muchas deudas, pero seguía construyendo. A los 80 años le dio cáncer en el estómago, tuvieron que cortarle buena parte del intestino. A los 81 años se levantó y de los 81 hasta los 88 años de edad construyó casas en la costa, más o menos unas 10 casas para los niños más pobres de allí. O sea, era una energía, una vitalidad que para mí procedía del Evangelio. Así se curó del cáncer. Él leía todo el tiempo, estaba en oración, no sé qué. Cuando se recuperó del primer cáncer, dio un discurso hermosísimo, todo el mundo chillaba, porque era el amor por la vida y era un hombre soñador. Cuando estaba mal geniado empezaba a silbar y estaba más alegre que nunca. 100% optimista. Vamos a trabajar y vamos a hacer unas cosas, unas obras muy lindas, ya lo verás, no tenía seguridad de nada. Vamos a hacer unas obras bien lindas. ¿Qué fue lo que hizo? Como su obra y todo su sistema educativo. Lo hizo de una manera original, porque a veces uno creería tanto que el liderazgo tiene como unas estructuras o unos pasos a seguir. Sí, hay unas cositas de esas, sí, pero yo pienso que cada uno tiene que dar su toque, su originalidad, lo que es, pero más adelante lo hablo. Acá hay una pequeña frasecita que él dice, se descultura muy poquito, que fue cuando él murió. Yo he llamado al padre Javier de Nicoló, un hombre que se dedicó a ayudar a la niñez y la juventud en Bogotá. Queremos recordar una de sus frases. En este mundo todo es misterio, todo es retomado. Pero diría yo que lo que no es responsable es que tú ayudas a un pobre, tú seas bondadoso con él. Eso nadie puede hacer. Encontrar una opinión era su opción fundamental por los jóvenes, toda su vida por los muchachos. Cuando llegaba a alguna de las casas, los chinos se le miraban, pero todos iban corriendo a abrazarlo, y entonces llevaba siempre chocolaticos, y entonces les tiraban, entonces todo el mundo iba a coger chocolates, era una forma de jugar. Alguna vez, por ejemplo, utilizaba lo que era la operación Impacto, por ejemplo, un billete de 50.000, hace 10 años, no sé, un tiempo atrás, muchos años donde costaba mucho más que ahora, y entonces cogía el billete y ¡pum! Lo rompía, y decía, este man está loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a romper el billete? 5 minutos. Y entonces él decía, era eso, como que la plata no era lo importante era otra cosa. Le llevaba a veces mucha plata, tiraba billetes, les tiraba monedas, lo que fuera. Es decir, era enseñarles que lo importante era una cosa diferente. Y aquí un videito ya de los últimos. A ver, a mis queridos antiguos alumnos, les digo que los quiero mucho. Todavía espero de ellos muchas cosas, que amen más a Colombia, que se amen más a sí mismos, que se vuelvan súper importantes para ayudar a Colombia. Y ayudar a Colombia en esta época es ayudar sobre todo a los pobres. Los pobres podemos más que los ricos. Todas las grandes cosas que ha hecho la humanidad, los grandes descubrimientos, siempre nacen en la periferia, ahí en los barrios pobres. Ahí ha habido los grandes científicos, los grandes escritores, literatos, políticos, ¿no? Y entonces debemos entender que la mayor riqueza está en la pobreza, pero cuando usted se organiza, en donde sea una pobreza, se vuelve una riqueza. Ese es el mensaje que yo quisiera dejar, de darse cuenta que hay que buscar riqueza para Colombia.
muchísimos, el papá de muchos. Cuando murió, pues mucha tristeza, pero lo celebraron fue con alegría. Acá hay otro padre que este sí vive todavía, el padre Jaime García, tiene 89 años. Se monta en el Transmilenio, todo el mundo lo puede llamar a la hora que sea, cuando está enfermo, ¿en qué te puedo servir? Súper amable, súper sencillo. También tuve la oportunidad de estar en la obra de él en Ciudad Bolívar y ahí conocí mucho de la realidad social de Colombia, cómo llegan familias desplazadas allá, cuál es más o menos su situación, de que viven muchas personas, algunas personas por ejemplo que no tienen que comer, me decían yo voy y recojo comida a Abastos, que aquí es como la mayorista, entonces si cae un plátano pues yo lo cojo y así como que hago mercado, viejitos que no tienen nada que comer, mamás que duermen con sus 3 hijos desplazadas en una sola colchoneta, luego muchas veces se tienen que prostituir, luego el hijo cae en este fenómeno también del pandillismo, luego esta familia puede incluso vender droga. En Ciudad Bolívar más o menos, dependiendo a quién le convenga, son unos 2 millones de habitantes, más o menos, de una población que fluctúa mucho como en las principales ciudades del país, porque ahí llegan los desplazados principalmente a las periferias, a los barrios apartados, los más. Cuando no se atienden bien, entonces se generan muchísimos tipos de fenómenos sociales. Era el tema que tenía preparado siguiente, que es un poco lo que dice Jesús. Saben explorar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no exploran pues este tiempo? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Desde esas experiencias que yo he tenido con los padres, con el padre Javier, con el padre Jaime, habiendo ido al Chocó, etc. También estuve en el Chocó, estuve también en Buenaventura, he tenido la posibilidad de ir a varios lugares, también he trabajado con los habitantes de la calle, he trabajado con niños huérfanos, con niños con discapacidades cognitivas. O sea, Dios en realidad que me ha permitido tener la gracia de compartir con muchos tipos de personas. Ustedes me han pedido el favor de algo un poco como de la situación, de la realidad social y de los jóvenes, ¿no? Uno puede hablar de tonterías, por ejemplo, que el joven utiliza el zapping, ¿no? Están muchas cosas a la vez, cambia el televisor en muchos momentos, no quiere pertenecer a ninguna institución, el celular nos domina a veces mucho más, las redes sociales, es una relación no personal, es una relación mediada por el celular, incluso se habla de la modernidad líquida, todo lo que es instantáneo, pero las problemáticas pueden ser muchísimo más graves, tengamos dentro del contexto del país. Tenemos la realidad de los habitantes de la calle, tenemos la realidad de las personas que viven del rebusque, tenemos la realidad de las mujeres que son prostituidas, tenemos la realidad del pandillismo, tenemos la realidad de la corrupción en Colombia que le cuesta $1 millón a la semana, más o menos. Tenemos muchísimas realidades. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Creo que aquí todos estamos preparándonos para ser líderes, ¿no? Finalmente, pues digamos, dentro de lo que yo he hecho, pues bueno, hay intenciones uno de servir, ¿no? Hay intenciones uno de poder hacer las cosas y fluye como de manera natural. Dentro de la vida del seminario, pues yo lo he hecho publicando 2 libritos. Uno de poesías, el cual es un poquitico muy humano, muchas emociones, lo escribí cuando era adolescente, pero de todas maneras hay unos enfoques cristianos de espiritualidad. Y el otro se llama Motivaciones para la construcción del reino de Dios, que lo publicamos este año y que el propósito es ese, motivar simplemente a la construcción del reino de Dios desde una mirada humana, desde que cada uno pueda hacer lo mejor que puede, desde que cada uno pueda sacar su mejor versión. Yo pienso que el líder tenía un video de pronto sobre el Papa Francisco hablaba de liderazgo, pero se acabó el tiempo, ¿verdad? Entonces, concluyo con esto que me parece también muy importante, y es el líder, yo pienso que todos estamos llamados a ser líderes, todos, desde la carrera que cada quien elija, sin importar que sea, y ese liderazgo parte desde una autenticidad, desde lo que yo puedo dar, desde lo que Dios me ha llamado a mí, me ha elegido para que yo le ofrezca al mundo con generosidad. Y que ese ofrecer al mundo, como lo decíamos anteriormente, ese ofrecer a cada una de las personas, cuando yo le ofrezco algo a alguien, no se lo estoy ofreciendo solo a esa persona, se lo estoy ofreciendo y estoy atendiendo al mismo Cristo. Entonces les agradezco mucho el tiempo, yo preparé creo que un poco de más, pero bueno, que Dios nos ayude. Me faltó decir un poquitico las cosas que hace la iglesia a nivel del mundo, pero son muchísimas obras también, ustedes también las